Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el primer libro de Samuel, capítulo 28, y ahora especialmente subrayamos el versículo 11. David en el ejército de Filisteo y luego Saúl ahora en esta narración que está pidiendo por la nigromante de Endor. Y ya aquí se ha encontrado desde los versículos, tú sabes bien lo que hizo Saúl, le dice la nigromante cuando se encuentra en el versículo 9, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor, por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto. Y nuestro versículo del día de hoy, el 11, la mujer le dijo, ¿quién quieres que te aparezca? Que se me aparezca Samuel, respondió él. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, estamos ante una disyuntiva bastante difícil. ¿Por qué? Porque la nigromante, es decir, aquí la adivina, se encuentra ante la situación de que Saúl, a pesar de que se disfraza, la nigromante enseguida la descubre. Y sabe muy bien que esta había sido una prohibición suya justamente. Entonces Saúl, cuando caminaba o por lo menos escuchaba según los preceptos del Señor, en cuanto que aún Samuel estaba vivo, dice que por su parte Saúl había expulsado, dice, del país a los nigromantes y adivinos. Ya puedo poner mientras oicó Samuel. Pero van a Samuel o manoma. Y entonces habíamos insistido mucho y habíamos subrayado el aspecto de que cuando no está el tendotá espiritual, cuando no está alguien que nos dirija y nos haga reflexionar del aspecto religioso profundo existencial, la peñañe, bueno, más llegó a tabaína. Esta ya es una linda enseñanza para cada uno de nosotros. Upeare la ñanderoga puve, la se, la tua, mía ñande, ñañe muy ponana, ya y cua ponana, Ñandeyara Ñe'e, Ñandeyara Ñe'e, porque si no, nos comenzamos a desviar de los valores y de los principios esenciales y fundamentales en la vida de la familia. Y esto es lo que normalmente suele suceder, lastimosamente. O peñante, ya queja de que el país no va bien, ya queja de que hay mucha corrupción, ya queja de que hay muchas situaciones difíciles dentro del país, en todos los niveles. Y entonces, muchas veces no nos damos cuenta que el aspecto principal y esencial es el aspecto
filosófico, teológico, digamos, porque la filosofía de por sí siempre se pregunta y quiere responder a lo principal del pensamiento, del querer, del deseo, del caminar, es decir, todo el aspecto ontológico del hombre. Es decir, aquí ya comienza a pensar después en las estrategias. Pero en la medida en que nosotros profundizamos y entendemos que Dios es el valor por excelencia, Dios es quien nos da la razón de nuestra propia vida y existencia, entonces, y esto es lo que nos está insinuando y nos está diciendo el autor sagrado al iniciar luego esta parte de la narración en el versículo 3. Samuel había muerto. El hecho de decir Samuel había muerto ya nos da a entender qué podrá venir después de esto. Cuando muere alguien que está al frente y que dirige y que le da los valores y principios. Ciertamente, la respuesta nuestra tendría que ser, bueno, o manoma naveía, lleva entero que te hago ya hasata ko mundo aveari, pero va el opuestata añande. Ñande ya cuapona porque está mañana en Duguri que Saúl en esta disyuntiva entre hacer el bien, entre obedecer a lo que Dios le pide y le dice como monarca, nos deja mucho que desear, mucho que desear. En toda esta historia, ¿verdad?, que fuimos pasando, nos dimos cuenta que a Saúl se le pinta, pero de una manera bastante egoísta, angurriento, solamente encerrado en sí mismo y buscando lo que a él le conviene. Incluso situaciones muy difíciles por las que pasó también Saúl, porque le perdonó la vida al mismo David. Sin embargo, ni upella no aprende, ni upella no cambia sella lleva. La conversión es tan difícil. Samuel ha muerto. ¿Cómo estamos entonces en nuestro camino? Es lo que nos hace pensar el autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro. Como siempre, nos entusiasma, nos anima y nos hace dar pasos muy importantes. Hoy leemos al profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo y vi serafines de pie junto a él, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían el cuerpo, con 2 alas se cernían. Y se gritaba uno al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua, con un carbón encendido en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa. Queridos amigos, qué lindo toda esta visión que nos ofrece Isaías. En primer lugar, el reconocer: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. A ver, ya repetía, lleva misa, siempre ya vea. Cantamos, dice, con los serafines. Y después el otro elemento, segundo, el darnos cuenta ante la santidad del Señor, nuestra propia limitación. Y yo, dice, contemplaba y me di cuenta que
soy apenas una criatura de labios impuros. Me siento impuro, Señor, ante tu presencia. Y ahí entonces el tercer elemento, ante este reconocerse y darse cuenta, el Señor envía, dice, a uno de estos serafines que tocan con el carbón encendido sus labios. Desde ahora tienes los labios purificados para anunciar, denunciar como profeta sobre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Anunciar el futuro, denunciar el pasado, pero sobre todo buscar el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de
grande no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con esta narración, Saúl y la negromante de Endor. Aquí nos encontramos con una situación bastante complicadita, ¿verdad? De Saúl. Saúl se encuentra aquí directamente ante el peligro, pero ya no tiene la respuesta de parte ni de Dios, porque dice en el versículo 6 que Saúl interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. No hay respuesta. ¿Por qué? Y porque Saúl ya había sido absolutamente y totalmente descartado de este camino del plan de salvación del Señor, porque no pena y venían de ya. Capítulo 15 nos había hablado del 22 en adelante, pero de una manera contundente. Porque tú has rechazado al Señor, entonces también el Señor te rechaza, porque derequé en el plan de salvación, no entras en el plan de salvación. El Señor va a poner, dice, y aquí también entra otro elemento, que es el elemento del camino, del proceso y de la paciencia. Pero entonces, porque lo que estás haciendo no le sirve a nadie, no le sirve a nadie, nande de provecho y a beber, en síntesis, nande de provecho y a beber. Entonces, vaya para y discúlpame, hijo querido, dentro de tu libertad vos no le querés escuchar al Señor y no querés hacer, ¿y qué puedo hacer yo? Pero vos queda mantenido. Hasheamoita pesha y cotemeba para que le pueda ayudar a hacer caminar al pueblo. Bueno, son elementos interesantísimos y por eso es que el Señor dice, ya no le respondía ni por los sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ahora, pasa con otra estrategia y esto nos muestra que comenzamos de nuevo a caminar en la ceguera y en la oscuridad, cuando falta Dios. En el versículo siguiente
El 7, entonces Saúl dijo a sus servidores, búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y le consulte. Y los servidores se van, ¿verdad? Y le buscan, y dice, ahí en Endor, y ahí viene esta nigromante. Saúl trata de disfrazarse, trata de no ser reconocido. Y justamente ahora nuestro versículo del día de hoy, en el versículo 12, dice, la mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Porque la petición de parte de Saúl en el versículo anterior, la mujer le dijo, ¿quién quieres que se te aparezca? Y Saúl le responde, que se me aparezca Samuel. Pido por la vida de Samuel. Pero decíamos en el curso anterior, ese picopea llevan porque él nunca quiso saber nada de Samuel cuando estaba con vida. O sea, no penai leñe eres, no penai ñande yarañe eres. Y ahora, sin embargo, es el que le está llamando. ¿Por qué será? Decíamos nosotros. ¿Qué es lo que le va a mover aquí? Hazme venir aquí a Samuel, le decía. Y posiblemente quería recordar, decíamos, los buenos tiempos, esos buenos tiempos cuando era Samuel el que le ayudaba, era el mentor, el que le decía cómo tenía que caminar. Pellante digo, ñañe pongo ponaba y ya lleva, ñagendura, ñande pichacuera, pean ella de co, ñande pobre, tener el poder, y entonces comenzamos a hacer cualquier cosa. Por eso es que está esa frase que siempre nosotros repetimos y decimos y procuramos reflexionar, el poder corrompe, el poder corrompe. No tendría que ser así, ¿verdad? El Evangelio después, cuando Jesús habla de esto, cuando estos dos hermanos justamente le piden, ¿verdad?, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y le dicen, no, saben que eso está reservado para quien Dios lo ha reservado. Y después les muestra a este niño, el que es el más pequeño, el que se pone, el que sirve. Ese es el único que se merece estar a la derecha y a la izquierda del tendota, del que lleva adelante. Solamente el que sirve. Porque el poder tiene que ser, sí o sí, queridos amigos, servicio. El poder tiene que ser aquel que acompañe a hacer crecer a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no.
El templo más importante de la cristiandad también tiene su párroco. Se trata del Padre Agnello, un franciscano que ha visto multiplicarse la participación de los fieles en estos últimos 3 años. Al llegar me di cuenta de que frente al ruido que generaba el alto número de visitantes de la basílica se había adoptado una solución. Se trataba de crear espacios aislados para que los fieles pudieran rezar con serenidad, y lo entiendo, pero la estrategia que hemos adoptado es totalmente la contraria. Se trata de involucrar a todos en la liturgia, toda la basílica, de modo que quien entra en la basílica entre en una atmósfera de cantos, de incienso, que se sienta plenamente en una iglesia, porque estamos en una iglesia, sobre todo, es una iglesia. El objetivo del párroco de la basílica es facilitar el acceso a los sacramentos, sin favoritismo o discriminación. Para bautizarse en San Pedro, para casarse aquí, basta con escribir al ufficio parroquiale@basilicasanpietro.va. Las monjas responden, se acuerda una fecha, se reclaman los documentos para preparar todo y después se viene a casarse o al bautismo en San Pedro. Son muchos los que lo piden y tratamos de acoger a todos. No es fácil atender a las 30.000 o 40.000 personas que cada día visitan este templo, pero sí se puede dar una atención preferente a quienes vienen para rezar. El acceso a San Pedro está diferenciado. Hay un toldo blanco en la plaza que está dedicado a quienes vienen a rezar. Por tanto, quienes vienen a confesarse o a rezar un rato en la capilla del Santísimo o a celebrar la misa o a participar en la liturgia de la basílica no deben esperar una fila tan larga. El resultado de esta nueva estrategia está a la vista de todos. ¿Cómo es posible con grandes números saber si funciona o no funciona? La presencia en la capilla del Santísimo Sacramento, la participación en las misas y en los confesionarios. Pregúntele a los confesores. Nos dicen que ha habido un incremento, cada vez más gente. Un cambio en San Pedro que servirá de modelo para muchos otros templos del mundo. Benedetto San. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar. Que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios.
vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer libro, capítulo 28, y estábamos ubicándonos en el contexto, ¿verdad? Cómo se ubica este pasaje que va del versículo 3 hasta el versículo 25. Muere el profeta, viene el problema, la guerra, en este caso, confrontarse con los filisteos. No hay respuesta de parte de Dios, por todo lo que nosotros también sabemos cuál era la situación de Saúl con respecto a Dios y con respecto a sus propios hermanos, al pueblo. Entonces, tenemos que buscar una estrategia. Vamos a acudir a aquello que nosotros siempre hacíamos, que ya habíamos dejado, ¿verdad? Saúl había expulsado en su tiempo a los nigromantes y a los adivinos. Pero con años, ¿verdad? Y les dice, por favor, le dice, búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y la consulte. Sus servidores le dijeron precisamente, hay una nigromante en Endor. Esto también nos dice, quiere decir, queridos amigos, que muchas cosas, el submundo, decimos nosotros, en nuestra misma sociedad, siempre hoy la prohibía, lleva pero peña en su huevo continúa y nada, la famoso en su huevo y en toda sociedad, ¿verdad? Y en toda forma como vivimos, o sea, nos cuesta vivir en la verdad, nos cuesta vivir haciendo aquello que nos ayudará hacia un camino de realización y de planificación, ¿verdad? Entonces Ñambo aparece, ponemos el famoso disfraz y continúa porque justamente ahora Saúl dice que se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Yo he dicho algo, yo había expulsado, pero sin embargo ahora soy yo mismo el que tengo que disfrazarme. ¿Por qué? Porque en el fondo, ni peña deja ya eva ni peña andeña prometeba lo que sea. El ensugüe es una de las armas
fatales verdaderamente para nuestra sociedad. Es una de las cosas que nos destruyen, porque al final de cuentas, si uno comienza a sumar, a mirar y a ver, hay más un accionar en su, ¿verdad? Un más accionar en su que lo que se muestra. Porque apenas también se muestra. Y después nos damos cuenta que a veces es una gran mentira lo que se está mostrando. O sea, se publican cosas. Decimos esto, gracias, esto, en mi gobierno, en esto y aquello. Cuando yo era sacerdote, cuando yo era, hicimos esto, aquello. Pero pues en el fondo, una peña en su Uber en Yuhu que había sido. Hay otras cosas que no son de la verdad en nuestra propia vida, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le llamamos ñande. Ñande es por una vela guaraní, pepea la famoso toa mocoin. Mocoin de roba, dos fases, dos maneras de presentarte. Una cara, toa peteilla, entonces es lo que vos estás mostrando al público, a la gente. Y el otro, entonces, es lo que vos disfrazás, porque enseguida aquí dice, Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Entonces aquí, queridos amigos, no es simplemente que se disfrazó de payaso, se disfrazó de no sé qué cosa, y Saúl, para que no lo reconocieran. Sino que el disfrazarse, aquí el autor se llama no, porque tiene un valor teológico muy profundo. Porque ñandé, ñamañala, ñandé, actitud, y cuando se lee la Biblia hay que leer desde el aspecto de las actitudes, cómo se comporta el personaje. Y cuando hablamos del comportarse del personaje, miramos cuál es la forma concreta en que él está asumiendo entonces su propia vida, cómo está afrontando la situación en la que se está moviendo. Entonces aquí te presentaba que Saúl se disfraza, o sea, no es sincero y no te está mostrando lo que verdaderamente es. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Nuestro santo para el día de hoy, 13 de julio, es la fiesta de la Virgen María como rosa mística. Las apariciones de la Virgen comenzaron en 1947 en Montichiari, una pequeña ciudad al norte de Italia, al pie de los Alpes italianos. Pierina Gilli, nacida el 3 de agosto de 1911, trabajaba como enfermera. En la primavera de 1947 se le apareció la Madre de Dios en una sala del hospital. Vio a la hermosísima señora que vestía una túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco. Tenía el pecho atravesado por 3 espadas. Su rostro celestial estaba triste y sus lágrimas caían al suelo. Sus dulces labios se abrieron para decir oración, penitencia, reparación, y luego guardó silencio. En una segunda aparición ocurrida el 13 de junio de 1947, la Santísima Virgen María apareció, esta vez vestida de blanco, y en vez de las 3 espadas llevaba 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. Pierina le preguntó quién era. La Virgen le respondió: soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Nuestro Señor me envía para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos, así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes.
Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección. Habrá un florecimiento de vocaciones religiosas y una gran santidad en sus miembros. Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 días precedentes sirvan de reparación con oraciones especiales. Ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubieran honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística, es decir, Rosa Misteriosa. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración, la rosa roja el espíritu de reparación y sacrificio, la rosa dorada el espíritu de penitencia. La Virgen María apareció de nuevo el 22 de octubre, el 16 y el 22 de noviembre. Solicitó que el 8 de diciembre fuera un día consagrado especialmente a la Inmaculada Concepción, pues al mediodía sería la hora de gracia, un acontecimiento de numerosas y grandes conversiones. El día 8 de diciembre de 1947, en la iglesia de Montichiari, ante una gran multitud, la Virgen apareció sonriente y dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy María de la Gracia, esto es, la llena de gracia, Madre de mi divino Hijo Jesucristo. Por mi venida a Montichiari deseo ser invocada y venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre se celebre la hora de gracia para todo el mundo. Mediante esta devoción se alcanzarán numerosas gracias para el alma y para el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado». Aunque es una devoción que aún no ha sido aprobada por la Iglesia, Radio María quiere venerar a la Santísima Virgen María según su pedido. Por eso, nuestro propósito para el día de hoy, 13 de julio, es consagrar y dedicar este día en honor de la Rosa Mística, esta Rosa Misteriosa, y consolar ese corazón inmaculado traspasado por 3 espadas, transformándolas en rosas, con la oración, con la reparación y el sacrificio y el espíritu de penitencia, amando a Jesús Eucaristía sobre todas las cosas, encomendando en este día especialmente a todos los consagrados, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean fieles a Dios. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues este hermoso jardín es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. En el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más
hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción, qué precioso día, al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 28. A ver, ya bueno, Guatajina, ya página de este capítulo 28, muy importante, muy interesante, que nos ayuda también a nosotros a caminar, a entender, a ver cuáles son los elementos esenciales y fundamentales en la vida de toda comunidad. Porque Ñande Abela Ñamañágina es la comunidad. En realidad, la Biblia siempre se escribe para la comunidad. Lleva. La Biblia no se escribe para mí, ¿verdad? Yo, Shen, Guarasha, Entendema, Epaía, Pepeñan de Yan, Hacia, Podala, Hacia, Posea. No. Aquí el principio bíblico, el principio de la redacción bíblica es justamente para que nosotros, en todo caso, nos encontremos ante la realidad de una comunidad en la que nosotros vivimos y compartimos. Y entonces nos está llamando a una gran responsabilidad.
Avenda y por la cuatijaño, avenda y la se ayacuacue se la triunfa el triunfo de una sola persona, sino que aquí el triunfo y el camino es de todo un grupo. Ñandela yagüero guatano jina ya poponaron las cosas, quiere decir que ñandejina la ya poponada veñan de yara o yerurea ñande. Y por eso, ¿verdad? Al encontrarnos aquí con esta lectura del capítulo 28, el versículo sobre todo 14 que subrayamos, Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella le responde, es la de un anciano que sube envuelto en un manto. Eso es lo que esta mujer, la necromante, la vidente de Endor, está entendiendo, está viendo, está experimentando. Y ahora entonces le está transmitiendo y le está diciendo, upéala sea Yuhua, upéala sea Aeshahina. Y ante esta realidad entonces ahora le dice, ¿qué aspecto tiene? Le dice la de un anciano que sube. Y es ahí donde reacciona Saúl. Oye, esa cosa, pues, se ave a de espíritu, se agenoigina a un espíritu, pero siempre de ese sentido que nosotros también le damos a las apariciones, lleva los espíritus, y que todas anguaisha, o aparece ñandeja, o yapobe ñandeja y potá, tena aparece anguaisha ñandeja, te y ñandela ñandeja y potá, tena la ñandeña no añi. Pero sin embargo aquí no se da eso. ¿Por qué? Y porque la respuesta de esta mujer cuando le dice la de un anciano que sube envuelta en un manto, ave o mandu lleva Saúl, ¿qué cosa? Comprendió que era Samuel e inclinándose se postró en tierra. Aquí, queridos amigos, es lo que a todos nosotros nos sucede también normalmente. Porque cuando nos encontramos en ciertas dificultades, Haña ponandú, haya hekajina respuestas, esa pa ya pota, hamba esa pañande, ko anga moña pregunta, pues mumia, vuelve a nuestra mente, vuelve a nuestro corazón, vuelve entonces a nuestra propia vida todo lo que nosotros en nuestra conciencia hemos recibido de parte de nuestros padres, de parte de quienes nos han educado, de parte de lo que nosotros hemos escuchado. Porque siempre opeta, lleva peñane acá, siempre opeta algo, siempre opeta. Sobre todo sobre los valores y los principios que Dios nos ha regalado, los principios que Dios ha dejado en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo fundamental y elemental. Y bueno, y eso es lo que nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad? Por eso es que Saúl comprendió que era Samuel. Entonces es la misma conciencia de Saúl. Hoy entonces oye esa cualle porque peña punto un mes estaba hemos en dos estaba hemos egoísme. Gente colando ya pues aguajina güey. Coanga oñe eisbe, ¿verdad? Con su propia aparición. Comprendió que era Samuel. Y aquí hay una actitud que parece que es una actitud muy importante e interesante. A pesar de que Saúl está a veces le coba y ya. Actitudes interesantes. ¿Se acuerdan el capítulo 24, capítulo 26? Cuando David mismo le había perdonado la propia vida. Y Catugurio Yucaishbe en la cueva, cuando entró y cuando dice que estaba haciendo sus necesidades, y Catube meteo Yucago y Yubeja dos Yapoibea, o Yashbe, con vida. Y luego también en el capítulo 26, la misma cosa, en el campamento, en medio del campamento, Jubebete lleva. Incluso ahí decían, con una sola estocada le vamos a dejar clavado aquí a este hombre. Y bueno, estas son, queridos amigos, las palabras que nosotros encontramos, porque dice que David, inclinándose, se postró rostro en tierra. Es una actitud, parece, de conversión, parece de respeto. Porque David muchas veces, Saúl muchas veces, oña en baré, hey pareí, o ya por la gesto, guaula o cambia tajá, pero después en el fondo, no sucede eso.
Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo muy interesante, muy bueno. Vamos a procurar sobre todo entender también esa teología profunda que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de su narración. Les dejo ahora la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima y con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.